Ahora más que nunca hay futuro. Está Gama. ¿Viste las promos de Losada? Varadero, 7 noches, $899 más impuestos. Date el gusto. Viajar te hace bien. Losada, un mundo cercano. Mayumana se establece hace 12 años en Tel Aviv, Israel. Un grupo de 3 personas, digamos, inician todo lo que es a día de hoy el mare magnum en lo que se ha convertido en Mayumana. 2 directores artísticos y un director financiero, por llamarlo de alguna manera. Se inicia pues, en un sótano de Tel Aviv con muchísima afluencia de gente, normalmente dentro del mundo underground. Y bueno, empiezan a viajar, se empieza a establecer una compañía que empieza a viajar, empieza a cosechar muchísimo éxito, esa compañía se dobla, se empiezan a realizar conciertos en Europa, en América, digamos se establecen 2 compañías fijas haciendo el mismo show y se comienza también un show para niños, se llama Agrava, en el cual también se gira y llegamos a la actualidad, que es el año 2008, digamos año pasado. Lo que se hace es el nuevo show de Mayumana. Digamos que se apuesta por un nuevo show más digamos, cercano a los instrumentos que nos brinda el siglo XXI y la tecnología, como es el vídeo, las proyecciones, la interacción con el público. Y se comienza en España el segundo show de Mayumana. Y bueno, pues ahora mismo digamos que hay 2 compañías girando a la vez, simultáneamente, con 2 diferentes shows. La totalidad aproximadamente de la gente que trabaja con y para Mayumana supera el centenar. Y somos 37 nacionalidades distintas. Pues digamos que es algo complejo y hay muchísimo trabajo de producción detrás. Evidentemente ha de soportarse por una muy buena, digamos, presencia artística para que luego, digamos, se obtengan resultados, pues evidentemente de buenas ventas, como para poder soportar pues que la compañía tenga continuidad. Las 2 compañías trabajan siempre bajo la misma oficina y esta oficina está compuesta por aproximadamente unas 15 personas que trabajan a nivel de, pues en términos de marketing, en términos de dirección financiera y digamos contabilidad, presidencia de la compañía, buscar nuevos mercados, contacto con el actor, contacto con la prensa, o sea, digamos que hay una muy buena infraestructura detrás para soportar, digamos, todas las necesidades que puede implicar pues, llevar una compañía adelante, ¿no? Es una tarea complicada, sin duda alguna, pero bueno, al final con empeño se puede llevar a cabo. Por ejemplo, en España, el ejemplo español se tuvo hace 6 años, momento en el cual Coca-Cola Company quiso contar con Mayumana para la realización de un spot de Coca-Cola Light. Bueno, pues tuvo un impacto brutal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, actualmente, bueno, pues se siguen haciendo colaboraciones con diferentes empresas. Ahora en la actualidad en Israel han hecho también un comercial también para un tema de unas barritas energéticas y bueno, digamos que siempre, evidentemente, pues es algo que gusta mucho y que muchas agencias de publicidad quieren contar con Mayumana pues para ser ayudadas, ¿no?